Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como siempre me encuentro con Florencia Puddington. ¿Cómo anda, Flor? Hola, ¿cómo andás? Y acá culminando nuestro ciclo dedicado al padre con la última novela, que además es la más amplia, la más abarcativa. Nos tuvo entretenidos todo el verano esa novela y con unos invitados que son los que nos propusieron esta lectura. Y también nos propusieron el tema, entonces yo les doy paso a ellos. Ellos son Sol y Lucho para que nos cuenten un poco de su vida, en dónde viven, a qué se dedican, cómo los podemos encontrar, chusmear lo que hacen y todo lo demás. Y bienvenidos al podcast. Bueno, muchas gracias, chicos. Primero, agradecerles por la invitación. Gracias por haber aceptado leer Tremendo Bodoque, que resulta ser el libro, que encima es un libro que es como, no sé, 10 libros en uno. Vieron que se dieron cuenta todas las historias que hay ahí. Nosotros somos de Pinamar, de Buenos Aires, Argentina, y tenemos la cuenta Ex Libris Recomendaciones, donde hacemos IGTV sobre diferentes géneros literarios, recomendaciones en general. Sí, nació un poco con el tema de la pandemia, como un montón de páginas de Instagram para matar un poquito el tiempo que estábamos tanto juntos y... Porque o nos matábamos o O leíamos. Puede salvar salvar la pareja o hacer la página. Así que bueno, decidimos hacer la página y seguimos en pareja. Perfecto. Bien. O sea, el mundo está a salvo, muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco por qué eligieron la propuesta de hablar de los padres en la literatura. Ya hemos venido leyendo dos novelas, leímos uno de Chimamanda, La Flor Púrpura, y Mi Libro Enterrado, de Mauro. Y este libro como que rompió un poco esa idea, como porque se puede abordar desde muchas formas, ¿no? Desde la ausencia del padre, desde los padres raros, desde las madres padres. Un poco ustedes cómo vieron y cómo abordaron el código del tema propuesto para esta novela. Cuando nos mandaron la lista, nos sentamos y bueno, también tenemos que ver alguna novela que hayamos visto los dos, que hayamos leído los dos, que nos haya gustado. Con el tema de John Irving, siempre ya lo habíamos charlado, que bueno, Lucho leyó mucho más al autor y él siempre me venía diciendo, acá en Irving siempre hay un padre ausente, ¿no? O uno de los familiares ausentes. Entonces, bueno, nos pusimos a hablar los dos sobre el mundo según Garp, así que sí, ahí le empezamos a encontrar todo esto, justo como vos, Yamir, te nombrabas, ¿no? El tema de la madre resultando ser padre, ¿no? Siendo ese rol, el padre ausente, en realidad es como la privatización de tener el padre, ¿no? Porque ya lo vamos a hablar, pero resulta que a nuestro protagonista no le queda de otra, pobre, ¿no? Se vio así en el mundo. Y además el miedo de Garp después a la hora de ser padre. Incluso que tampoco tiene la posibilidad de buscar al padre, ¿no? Si hubiese sido un padre ausente que no existe porque se fue, está todavía esa posibilidad, como pasa en otras novelas. Acá no hay posibilidad porque el padre muere y la madre nunca sabe quién es tampoco. Claro. No es spoiler, pasa en el primer capítulo. Sí, bueno, y la novela que leímos fue El mundo según Garp, de John Irving, un autor norteamericano. La novela fue publicada en 1978. Se hizo posteriormente una película que la hizo Robin Williams, pero bueno, eso es otro tema. Y empecemos diciendo que la novela es de largo aliento, ya lo habíamos dicho, y que se estructura cronológicamente, nos cuenta la vida de Garp desde el día que nace o incluso antes, desde que es concebido hasta su muerte y un poco después. Pero arranca con el personaje de Jenny Field, que es una mujer completamente poco ortodoxa, es una mujer como muy rara, ¿no? Como que no se ajusta a ningún tipo de estereotipo ni modelo, siendo una sociedad en ese momento bastante difícil, ¿no? Porque ella incluso es discriminada, bueno, la miran rarita, ¿no? Como que es una persona que a mí más me gustó por la fuerza con la que empieza y con la que siempre va a lo largo del relato. Ella nunca se etiquetó y después como que la vida la ha llevado hasta este gran ícono del feminismo. Sí, sobre todo pensando que la novela es de los 70 o fin de los 70 y que esa figura, como decías vos, Yamil, causa más impresión que si ponemos esta novela hoy pleno 2021, decir, bueno, es una novela de una mujer que se libera, ¿no? Pero estamos hablando de los 70, una mujer que cría al hijo solo, que no quiere que exista esta figura del padre, ¿no? Porque quiere separarse de esta sociedad patriarcal.
Sí, además ya plantea como desde el comienzo un contraste entre los personajes femeninos y masculinos, me parece, porque siempre los personajes femeninos destacan más por la acción y por como valentía, y son personajes fuertes. Bueno, obvio Jenny, pero también la hija de, o sea, Jenny 2, Helen, la esposa de la que va a ser después esposa de Garp, también tiene como ese tinte como más, que no se deja arrastrar así como por las emociones, bueno, en la mayoría de los casos. Y después esta chica Helen también, ¿no? Como que parecen personajes mucho más fuertes que Garp padre, que ni lo conocemos, Garp hijo, Duncan también, ¿no? Me parece que ya ahí está planteado un contraste entre femenino y masculino, el mundo femenino y el mundo masculino. Sí, es como el mundo masculino es más a partir de la racionalidad, de lo pensante, ¿no? Y como decías vos, Flor, el mundo femenino es la acción, ¿no? El ir al frente, en romper con lo que está preestablecido. Sí, también hay mucha influencia de la lujuria, y, ¿no? Parece ser que ese es un tema para John Irving. Antes de empezar a hablar de la novela, leer un pedacito, nosotros solemos hacer eso y está bueno como para la gente que no conoció, no conoce el autor y no conoce el libro, nada, tener una primera entrada en esa novela. Si lo tienen a mano, leemos un pedacito del primer capítulo, Sí. como Tengo para un pedacito empezar. casi que me lo sé de memoria, pero para no equivocarme lo vamos a leer. Que en realidad es el comienzo del libro de Jenny. Bueno, acá les comentamos nuestra frase en común favorita, que es del libro de Jenny Fields, ¿no? Que dice: en este mundo de cochina mentalidad, pensó, ¿eres la esposa de alguien o la puta de alguien? O vas también a convertirte en una de las dos cosas. Si no encajas en ninguna de las dos categorías, todo el mundo tratará de hacerte creer que algo te pasa. Sí, es un tono. Y también lo que tú decías, hay un libro dentro de un libro, también nos dan fragmentos de libros escritos por Garp, terribles algunos, que son como para no ¿Sabes dormir. que me pasó una vez? Me queda muy grabado todo lo que leo. Pueden pasar años y me queda grabado. Entonces el otro día le decía, ay, ¿cómo se llamaba el libro este que era de una chica, que la secuestran y la llevan por una camioneta, bla, bla, bla? Y me venía como fragmentos a la cabeza y digo, no, es uno de los libros de Garp dentro de... No. Sí, sí, a uno le pasa. Tenía un Tiene paquete de cosas en la cabeza, pero estaba muy bueno ese, ¿vieron? sí, tiene como multinivel muy impresionante, y también pasa con los temas, porque Jenny Field, que era con la que empezábamos, con la madre, como accidentalmente se vuelve una figura feminista. Y también es como un personaje que a mí me resultó muy controversial por toda esta militancia como en contra de la lujuria, ¿no? Como si estuviéramos, como, como si ella estableciera que la falta de deseo, por lo menos sexualmente, haría del mundo un lugar mejor. Y ella incluso ni siquiera lo practica, ¿no? Que luego es como un problema, que sus relaciones amorosas no existen, el hijo se las reclama, ¿no? Es como una mujer realmente excepcional en aspectos que no son tan comunes. Sí, me parece también hay una cuestión, no sé si llamarla religiosa, ¿no? Pero esto del sexo como solamente como procreación, ¿no? Y negar el sexo como placer, ¿no? Como una actividad sexual activa y placentera, ¿no? Entonces, y traspasa esto a Garp con todo lo contrario, ¿no? Porque él con Helen son dos lujuriosos que se siguen amando, ¿no? Genera un poquito de bronca lo que hacen, pero se siguen amando, pero la lujuria no la pueden controlar. A mí me pasó con Garp, que lo amé y lo odié con la misma intensidad. Yo lo leía y él me veía y yo renegaba. Digo, no puede ser. Ay, sí. Todo el amor Sí, a mí me... pareja, ¿no? Y lo que hacen me hacía renegar es como, mucho. Sí, están como pero es siempre... una necesidad, algo que como vos decís, ¿no? Esa lujuria que no la podían controlar. Sí, y siempre ponía, ¿no? Hasta dónde se llega, cuál es el límite del engaño, cuál es el límite de estar con otra persona y seguir amando a la pareja. Sí, es como que el exceso sexual igual siempre tiene una carga valorativa negativa para mí, porque incluso, bueno, para Jenny, abiertamente. Garp no lo ve así, pero todas las actividades sexuales extramatrimoniales, digamos, o sea, todo ese exceso de lujurioso, o bueno, todo ese exceso sexual siempre termina en situaciones dramáticas, ¿no? La pérdida del ojo de Duncan, la pérdida del brazo, la situación de la violación. Bueno, spoiler alert, ¿no? Pero es que, bueno, si no se puede. ¿Viste el shock, no? Cuando están, no vamos a dar spoiler, pero cuando están eligiendo el nombre para el último hijo, que ahí te mandan lo que pasó.
Es tremendo. El libro decís, no, no me hagas esto. Sí, esa parte me encantó, me pareció re bien lograda además, la verdad, porque por un lo momento, venís más o menos como sospechando, ¿no? Decís, bueno, che, no están nombrando al otro. claro, ¿qué pasa? Sabés que algo pasó, pero Sí. no te imaginás que eso, ¿no? Es un golpazo que la verdad está muy bien logrado. Sí. Perdón, pero para cerrar esto, me preguntaba si ahí también no hay un mensaje de John Irving concreto hacia el afuera, hacia afuera de la literatura con respecto a esta cuestión de la sexualidad, como si no es una creencia propia del autor, más que de Jenny Fields, y que se traslada, que se traspasa, digamos, a las acciones de todos los personajes, digamos, porque realmente nadie la pasa bien no siendo puritano, digamos. Claro. Sí. Tampoco mal. No, pero tomando un poquito lo que decís, Flor, sí, Irving toma siempre temas controversiales de la sociedad para darle otra vuelta de tuerca, así, mirá, pasa esto, la sociedad piensa esto, pero también está esto, ¿no? Pienso en otra novela de él que es Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, que está la película La regla de la casa de Sidra, que hace Tobey Maguire y Charlize Theron, que trabaja el tema del aborto, ¿no? Es decir, hay un médico que hace abortos y está el protagonista Homer Wells que se niega, ¿no? Entonces está el tema de la orfandad, qué pasa con esa mujer que quiere abortar, y lo está traspasando, ¿no? Le está tratando en tiempos que eso todavía no se discute ni siquiera en Estados Unidos. Sí. Aparte pone acá como o sea, la sexualidad muy... A mí lo que me da la impresión es que como cuenta la historia muy cronológicamente, tenemos una niñez, o sea, uno como cambia hasta ambiente, ¿no? El tono, la forma de narrar, uno cuando él está niño, es toda esta diversión en el campus, y se monta y es travieso, en la adolescencia se van a Viena a ser escritores, que también ahí Flor me decía, pero ¿cómo tiene dinero para irse a Viena un año? Bueno, también hay como unas cuestiones que pueden pasar, Flor, pueden pasar. Bueno, pero era mantenido igual. Viste que Sí. fue gran parte de su vida mantenido. Sí, y en Viena también empiezan a tocar como, por ejemplo, la prostitución, ¿no? Esta prostituta que aparece en el relato, que Jenny, o sea, siente curiosidad para saber, o sea, es como, la prostitución es más conocida, ¿no? Que es un tema, y ella como que está presionando todo el tiempo para descubrir razones por las cuales la lujuria es una denotación negativa, como decía Flor, que no le pasa a los demás personajes. Y no sé cómo se vuelve feminista, porque también ahí hay una contradicción, ¿no? Hablar de géneros y sentirse como una persona sexualmente muy apagada, ¿no? Trata esos giros de tuerca porque se lo reclaman. Darby le dice, pero tú cómo me vas a dar consejos de amor si tú nunca jamás amaste a nadie. Eso es muy curioso, como empieza a mirar desde otros ángulos, ¿no? Aparte, sin hacer objeto de las personas, ¿no? Trata la sexualidad libremente, ¿no? Nos presenta, como decís vos, la prostituta, pero también diciendo, es un humano, siente amor, ¿no? Porque también se forma una especie de amistad, ¿no? Y de complicidad, y es quizá quien más le puede enseñar del amor y no del sexo. Y también me parece que la figura con la madre, ¿no? Y acá también lo traspolamos un poquito al padre, es como que Garp siempre está corriendo atrás de la madre, ¿no? La madre es escritora, lo hace por instinto, podríamos decir, ¿no? Y él practica y no le sale el libro, ¿no? Y tira borradores. La madre es una referente del feminismo sin quererlo, como decíamos, con un montón de contradicciones, y él, viste, queda siempre ahí a la saga, como tratando de imitar o estar a la altura de... Nunca estar conforme con lo que él puede escribir, vieron que él siempre deja todo a la mitad. Su mejor escrito fue el cuento, creo, del hotel con el primero. Claro, y él se agarra de eso nada más, pero es como que se autoboicotea. Esta cuestión del lugar que ocupa en su propia familia también, Garp, porque digamos que la madre para él era todo, o sea, era madre y padre, digamos, era la persona que traía el pan a la casa en el modelo de familia clásica, digamos, y era también la que lo atendía. Y él ocupa el lugar más bien en la familia tradicional y clásica y patriarcal. Él ocupa además el lugar de madre, digamos, el que cría a los niños, ¿no? Ese cambio ahí me pareció interesante también de parte de John Irving, sobre todo esto que decíamos, ¿no? Que lo está escribiendo en los 70, cuando ese modelo de familia es el modelo popular, digamos, el modelo más común. Y de repente plantear una familia en la que, bueno, Garp, con todos sus traumas, es el que se está ocupando de
de criar a los hijos, de llevarlos, de quedarse en casa, qué sé yo, y que Helen sea la que salga a trabajar, y con placer, digamos, está interesante, como por Bueno, esto que ustedes decían antes. pero Gar no renuncia a nada. O sea, la cuestión de ser una persona cuya, o sea, que económicamente no es independiente, le va perfecto con su vida bohemia. O sea, nunca trabaja, pero está siempre como en alguna especie trabajando, ¿no? La madre también influye mucho en eso. No tiene problemas de guita, que eso ya es como un alivio. Y hay como, o sea, no es que renuncie al trabajo, o al éxito, a nada. O sea, todo como que se le da muy bien, muy fácil, una buena vida, digamos, ¿no? La verdad que tuvo una vida, es verdad, una vida muy fácil. Muy fácil. Sí, bueno, Fue bastante no servido. sé si fácil, Bueno, en el pero sentido, digo, quizás, por ahí sí, más acomodadas que al resto de la sociedad común, ¿no? Puede hacer lo que quiere, puede ser escritor porque tiene esto que ustedes dicen, una banca atrás de poder dedicarse a... Y me parece que lo que decías vos, Flor, de la figura del padre que se queda en la casa y la madre que sale a trabajar, tiene que ver con lo que marcábamos antes de la fuerza de la figura femenina, ¿no? Y esta especie de intelectualidad de la figura masculina. Sí, también el padre, el padre de pronto más fuerte puede ser el padre de Helen, ¿no? Que le toca la figura, es como ese reflejo de Jenny y Garp, son precisamente el padre de Helen y Helen, porque van los dos por la vida solitos, e intenta como un acercamiento con Jenny que no resulta, ¿no? Que es medio raro, y bueno, ya va, porque habría que decir que después de Viena empieza como ese tono adulto, ¿no? La vida en familia, la frustración, como una decadencia y una crisis de mediana edad que el chabón tiene, como que ya deja de ser como tan activo, como tan entusiasta, y pasa como a un círculo Bueno, de sinsentidos en algunos momentos. La porque ahí vida, entra otra pata de la novela, que la novela es tan amplia y toca tantos temas que es difícil como circunscribirse en uno. Pero me parece que hay uno que es fundamental y que es pensar la novela misma como un ensayo sobre el oficio del escritor, ¿no? Sobre qué es ser escritor, qué es ser un buen escritor además, ¿no? Porque hay como ciertos criterios planteados ahí también, y qué es escribir bien, qué es escribir mal. Bueno, hay todo el éxito de proceso, venta, el éxito claro, ¿no? dentro del Los mercado, ¿no? Porque bestsellers. él no lo consigue, ¿no? Lo consigue la madre, si, no siendo escritora, entonces también, ¿no? Es una buena escritora y, no sé, vende, sí, vende muchísimo, ¿no? Y él está con esto, digo, yo quiero vender o quiero ser un buen escritor. Claro, sí. también está, y tiene esa crisis que dicen ustedes al retorno, la crisis de los 30, ¿no? Podemos decir. Y, y también se tiene que volver a descubrir, a volver a encontrar y encontrar su tono, podría decir. Helen Sí. no, Jenny encuentra su tono porque ya tiene la historia, que es su propia historia. Garp, por ahí le falta la historia de su vida, ¿no? El mundo según Garp, ahí entramos en una contradicción. Digo, ¿cuál es la novela de la vida de Garp? pasa que ya quizás al estar incompleto, al presentar un personaje que nunca pudo conocer como esa parte de su historia, ¿no? O sea, su otra mitad, quién es el padre, quizás también se puede ver desde ahí. Si a ustedes les parece que hay Sí, como un efecto por no conocer al padre, o sea, que en algún momento entra como en esta necesidad de reconstruir esa figura. Está la búsqueda, ¿no? Lo que Jenny tiene es el combo completo. Tiene unos padres que la han criado, que a ella no le gusta, tiene sus propias decisiones, sí, está completo para escribir su historia, sí, y el porvenir. Gar le falta la prehistoria, ¿no? No Sí. tiene la figura del padre, que es muy importante si nos vamos ya a Kafka, ¿no? Es que la carta al padre o matar al padre está ahí también en Gar. Acá por ahí Irving lo que hace está bien, al revés, no matar al padre, sino buscar al padre o buscar qué tengo de mi padre. Y la forma de buscar lo que tengo de mi padre es lo que no tiene mi madre. Lo tiene que hacer por una ausencia, ¿no? Por una falta. Sí, sí, es hay un correcto. hecho, hay una cuestión curiosa, también contradictoria dentro de la novela, que es como la insistencia en que la experiencia de vida, si no se transforma, o sea, hay pequeños elementos en la ficción que podrían referir a la vida, pero que en sí no tiene que ser la literatura biografía, ¿no? De ese autor. Sin embargo, la madre es exitosísima contando su vida, y además, por fuera de la novela, tenemos la particularidad de que la historia de John Irving es muy similar a lo que le pasó a Garp, ¿no? Con esto de que no conoció a su padre. Exactamente. Sí, él lo adoptan
nace como el nombre de John Wallace Blunt, lo adopta un profesor de la Universidad de Exeter y ahí se cambia el nombre, y no conoce al padre. Entonces, como vos decís, Flor, está toda esta historia de buscarlo. Hay varios libros que tratan esta búsqueda hasta que te encuentres uno de los últimos que escribe él, que es la búsqueda del padre y el reencuentro con esta persona que siempre fue ausente. Sí, y está esto que decían también de la ficcionalización de la realidad, ¿no? En la novela misma, la forma de hacer literatura es ficcionalizar mi vida, ¿no? Biográfica, de última. Y también está un poco en Irving de ficcionalizar sus vivencias, ¿no? Sí, pero al final también hay una figura de padre, ¿no? Que encuentra en Roberta Muldon, que eso como que ¿no? Es muy explícito el asunto de que es como esa fuerza en la que él un poco se apoya hasta el resto de su vida, ¿no? Que no es el final de la novela. Sí, como es el ser andrógino, ¿no? Roberta es un transexual, ¿no? Entonces también este pensamiento que está en la sociedad, ¿no? Es un hombre, es una mujer, ¿no? Entonces, que concentre en Roberta Muldon la figura del padre y la madre juntos, también es fuerte. Sí, sí, tal cual. Y luego también tenemos este sobrevuelo a la idea del feminismo, ¿no? Del feminismo radical, de la forma de hacer feminismo, que en ese momento era, bueno, un debate igual de encendido que ahora. ¿Cómo perciben eso? Porque hace como yo siento una crítica muy fuerte con estas chicas ¿no? que se cortan la lengua porque hay un personaje que es violado. Claro, ese Claro. fanatismo que ya pasa un poquito todo, ¿no? Que la propia chica que, bueno, perdón, se cortan, ¿no? Un grupo de chicas se corta la lengua para hacer Una protesta, una protesta sí. por una de las chicas que le habían cortado la lengua de verdad. Incluso esta es como que dice, ¿por qué lo hacen? O sea, no hay necesidad, ¿no? Sí, ese es el asunto, ¿no? Esa necesidad de pertenecer a ideas como más globales, porque siempre hay como ese feminismo que lidera Jenny, pero que Gar siempre pone en duda por un montón de situaciones. Y también explican eso, o sea, las formas, o sea, o las visiones extremistas, como tú decías. Y bueno, eso a mí me marcó mucho porque me parece que es una lectura súper profunda, te repercute un montón en la lectura de la novela en muchos sentidos. O sea, siempre, ya de entrada, que no haya un hombre muy estereotipado en la figura de hombre, ya implica, ¿no? Que el rol masculino se desdibuja y el mundo parece ser un poco hasta mejor. Sí, sobre todo se desdibuja porque no cumple las funciones de que esa sociedad pretende para el hombre. Garp no es, como decía Flor y como decía vos, Yamil, no es la figura del proveedor, ¿no? Que es la figura del padre en la familia de los 70, es el proveedor, el que lleva la comida a la casa, y la madre es la que lo cuida y los ama, ¿no? Sí. Acá es como que es el que los lleva a la escuela a él, el que está con ellos, el que los cría y el que se queda en la casa. Sí, y en cuanto al feminismo, sí, hay una mirada, como decís vos, de este fanatismo, es decir, ¿qué es necesario para ser feminista o qué es necesario para hacer X cosa? ¿Cuáles son los extremos? Si yo me identifico con este grupo, ¿no? Aparte el odio como forma, ¿no? Hay un punto en que cuando asesinan a Jenny, él como hijo no puede ir a un homenaje que le hacen porque son puras mujeres y básicamente se demuestra que si va lo pueden terminar hasta matando, ¿no? Es como, ¿dónde termina la buena idea y empieza como la violencia, ¿no? Es algo también que está pasando ahora, ¿no? Viste que muy delgado el que se tiene que cruzar para que termine siendo un desastre. En el momento en el que Ellen, la chica que había sido inicialmente violada y que le habían cortado la lengua y que no se sentía para nada identificada con las mujeres que supuestamente en su honor se habían también cortado la lengua, quiere hacer como un ensayo en el que se desentiende de estas mujeres, ahí también hay una cuestión de, ¿era necesario? ¿No? Como que está también planteado. ¿No genera más odio por una situación que en realidad por ahí se iba a disolver sola? Como que esas seguidoras eventualmente iban a terminar desapareciendo, digamos. Entonces me parece que es la contracara de lo que decíamos antes, ¿no? Sí, sí, esta violencia que a veces vemos en las marchas feministas, que no es necesario decir, insultar a un hombre o pegarle o hacer cualquier cosa ahí para demostrar que sos feminista y que, ¿no? Esto de matar al macho, ¿no? Creo que pasa por otro lado y me parece que muchos lo entienden muy bien, que es una forma simbólica. Y a veces, como dicen ustedes, ¿no? El límite es tan pequeño que se transgrede y pasa a ser algo burdo, pasa a ser algo violento, extremista.
Sí, y también las miradas son estrechas, ¿no? Es difícil conciliar y hablar de estas cosas en una reunión normal, en una cosa, ¿no? Es como hablar de religión, de fútbol, ahora de feminismo, porque un pequeño resbalón mal interpretado puede a uno, ¿no? O sea, llevarlo a un lugar, es muy difícil, es lo que decías, la línea es muy delgada y acá la abren porque él las odia un poco, Garp odia a estas chicas que se cortan la lengua porque no entiende qué es lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de cortarse la lengua habiendo otras posibilidades? Luego termina Jenny con esta casa de refugiados, ¿no? Que también la critican porque parece que es como un nido de neoyorquinas, bohemias. Es como que nos presenta que no importa el camino que se tome, siempre va a haber un detractor, siempre hay otra mirada que va en contra, ¿no? Que, o sea, como que no termina nunca esa idea de la rebelión. Sí, sí, de vivir como uno desea vivir, ¿no? Ella rompe con todas los mandatos y tiene un hijo sin conocer el padre, se hace feminista, pone esta casa y es el mundo, ¿no? Según Jenny, ¿no? Me Sí. parece también ahí. Sí, 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 lo forma ella en un principio y lo que más me gustó es como habíamos dicho en un principio, que llega hasta donde llega y se convierte en el ícono en el que se convierte sin quererlo, ¿no? Sí, Ya sí, solo sí. siendo ella. Sí, eso Sí, sí lo veo. aparte el título es brillante, sexualmente sospechosa es una tremenda frase, ¿no? Sí, yo creo que lo que privilegia a Jenny es el sentido común, que es lo que tendríamos que hacer todos, y que muchas veces el sentido común se pone en duda cuando entra en juego la sociedad, ¿no? Y cuando entra en juego el miedo a ser juzgado, y bueno, y ahí es como que se pierde un poco el eje, ¿no? Y ella es Sí, como muy fiel a sus instintos y los respeta hasta el final. Sí, No porque así, creo, Garp, hace ¿no? lo que con los desea. padres, viste que ella, claro, en ningún momento Se planta, sí, donde vio, claro, donde vio que podía irse, ni lo dudó. claro, ¿no? Sí, Hace lo que Sí, desea, ¿no? El deseo es más potente que la orden o el mandato. sí, correcto. mm, Y también para hacer los 70 es genial esta idea como de Modern Family, ¿no? Entonces se encuentra un padre sí. en Roberta, luego la chica que va y cuida al departamento en Nueva York también es un transexual necesitado y terminan juntos, ¿no? Es como que mm. van pasando gente de aquí para allá, al hijo le cortan un brazo, el ojo, o sea, esos chicos, eso es como una cuestión telenovelesca en cuanto a las cosas que pasan son como a veces difíciles de procesar, ¿no? Porque ya hay tanta información andando que un ojo menos es perjudicial emocionalmente para el lector. Y así va hasta el final, ¿no? Bueno, yo para cerrar, me parece curioso ahora que lo estamos charlando que en realidad la novela plantea como un ambiente muy abierto, muy moderno en relación a las relaciones humanas, a los tipos y formas de vínculos, a la sexualidad y demás, salvo en la cuestión de la lujuria, ¿no? Que pareciera ser como un gran pecado, ¿no? O un problema que acarrea el resto de los problemas, ¿no? Pero bueno, aún así me parece una novela súper completa, muy amplia, muy variada, ¿no? Muy interesante también para abordar desde distintos lugares. Siempre hablamos del mundo según Garp y decimos, ¿de qué trata? Y trata de todo, ¿no? Y me parece que ese es el gran acierto, generalizando un poco la obra de Irving. Las situaciones inverosímiles, raras, están en su literatura porque realmente en la vida nosotros vivimos situaciones inverosímiles y raras. ¿Y por qué no la vamos a poner, no? Siempre estuvo esta idea del realismo decimonónico del siglo XIX, ¿no? Que hay que contar la realidad tal cual es y no poner nada raro para que no piensen que esto es mentira, ¿no? Y lo que hace Irving a veces es poner situaciones raras porque en la vida existen y las lleva al extremo para presentar situaciones sociales que son muy discutibles y en momentos que son controversiales. Y me parece que el mundo según Garp hace un poquito esto, no lo que charlamos, ver el feminismo, ver las figuras del padre, ver las familias disfuncionales, qué pasa con este grupo de transexuales, si es aceptado en la sociedad o no. Entonces me parece que lo podríamos poner en el mundo según Irving, ¿no? La novela como para, para, para darle un contexto como que quiere buscar, ¿no? Como una novela total. Sí, Sí, nosotros durante el año pasado, durante el año prácticamente, teníamos una columna breve en una radio acá en Pinamar, donde llevábamos recomendaciones, ¿no? Entonces un día digo, bueno, voy a llevar a Irving. Y estando ahí en la radio les digo, la verdad lo traje, pero no sé por dónde arrancar, porque son, como les dije, ¿no? Son tantas historias en una, abarca tantos temas diferentes, en definitiva quedamos refiriéndonos al libro como, bueno, es la historia
sobre la vida, ¿no? Sobre la vida de un personaje que ni siquiera es Seungar, pero la verdad que nos muestran montones de personajes diferentes y es como que llegan casi al fondo de cada uno. Sí. ¿Quién Así es el protagonista del mundo Seungar? Porque en realidad la protagonista de todo esto resultaría ser Jenny, ¿no? Porque da el pie y arma toda la vida después de Garp y todo lo que sucede alrededor de Garp, ¿no? Como decíamos hoy. Ella es como que le deja aplanado el terreno para que él después se desenvuelva, pero todo termina girando alrededor de Jenny. Sí, a mí me gustaría también hacer notar es como una novela, como tú decías, Lucho, como que aspira a ser absoluta, ¿no? Que me recuerdan el tono omnisciente, nunca se involucra emocionalmente el narrador, es como que siempre estamos sobrevolando las historias, ¿no? Y nos cuentan sin contarnos tanto, que un poco me recuerda a Los Miserables, ¿no? En esta forma de narrar despacio, buscándole esas formas, esas vueltas, esas metáforas que son deliciosas y que es un libro que perfectamente uno puede leerlo a poco y durarse un año, ¿no? O sea, quiero destacar sobre todo la magistralidad de la pluma y la forma, porque uno nunca se aburre, uno nunca se queda como aplomado, ¿no? Hay cosas terribles, de repente pasa algo de amor, luego matan a alguien, ¿no? Es como una cuestión, es todo un universo. Y eso es genial encontrarla en proyectos de largo alcance, porque hoy es más usual la novela corta, ¿no? La brevedad. Sí, pasa que no es una novela plana, entonces tiene tantos como giros, ¿no? Tantos altibajos que te mantiene. Yo llegaba un momento que lo leía que digo, no lo puedo terminar, o sea, no me lo dejes acá. Y me leía, no sé, 2 capítulos más y otra cosa, y digo, no, me tiene todo el día. Y otra cosa que pasa, que llegás a un momento y decís, ¿cómo llegué acá? Sí. ¿No? Como la propia vida, ¿no? ¿Cuáles fueron las situaciones por qué llegué a este momento? ¿No? Y tenés, porque pasó esto, ¿no? Casi como la vida misma, ¿no? El libro, como esa idea, llegué acá casi como por azar de la vida, ¿no? Por pequeñas decisiones que va tomando. Sí. Y me parece que eso también es interesante lo que hace el libro. Llegás a un momento de decir, arranqué leyendo sobre Jenny y estoy terminando en un hotel en Viena. Sí, tal cual. Y bueno, esto ya va siendo los últimos comentarios. Chicos, muchísimas gracias. Si quieren pueden comentarnos cómo los encontramos, en dónde, Instagram, Facebook, página web, dirección de la casa, cómo quieren que la gente los ubique. No se nos aparezcan en el caso, ¿No? por favor. Pinamar, No mira nos van a encontrar presentador. en realidad porque no estamos. Están invitados cuando quieran, obviamente. Nosotros estamos únicamente en Instagram como exlibris.recomendaciones. Ahora estamos un poquito más tranquilos por ser verano acá. Así que estamos ahí en stand-by. Así que, no, gracias a ustedes por invitarnos. Nos encanta la onda que tienen porque siempre la hablamos con Sol. Es muy parecido a lo que hacemos nosotros y nos sentimos un poco también identificados, ¿no? Esto de la dupla, el dúo. Y a mí me encanta así la tonadita de Yamil porque me siento re internacional. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí voy tratando de cambiarla y argentinizarme. Esperemos que lo logre en los próximos 7 años. Y a Flor, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook o en www.outspirits.com como Contratapas Podcast. Y Flor, nos vemos en la próxima. Nos vemos, saludos chicos, muchas gracias por sumarse. Saludos, chao, chao. Chao, chao. Adiós, Adiós. gracias.